Estamos en Gemara Rosh Hashanah, página Yud-Dalet Amud Aleph 14a. Voy a mencionar un par de puntos que quedaron pendientes de la clase pasada y avanzamos un poco más en la página. En la clase pasada estudiamos también en el 14a Yud-Dalet Amud Aleph una discusión entre Rabbi Yosi Aglili y Rabbi Akiva. Rabbi Yosi Aglili básicamente opina que Yerakois, las verduras, que hay un punto en el cual están todos de acuerdo, las verduras siguen Barzal Lequita, siguen cuando son recogidas. Por cuanto las verduras crecen con poco agua y cuando uno las recorta, se les pone un poco más de agua y vuelven a crecer más y lo vuelve a recortar, etc. Entonces nuestros sabios indicaron que el maizer, el diezmo de las verduras, que es un diezmo rabínico, por eso está bien que nuestros sabios hayan indicado, etc., como ya expliqué, ese diezmo siga el momento en que es recogido. Si fue recogida esa verdura en un año cuya ley es sacar Maizer Sheini, el segundo diezmo, o sea, el primero y segundo año del ciclo de 7 años, pues entonces el diezmo de esas verduras será Maizer Sheini, será segundo diezmo y tendrá que ser comido en Yerushalayim o redimido, etcétera, como las leyes de Maizer Sheini ya explicadas en otro momento. Si esa verdura fue recogida en el tercer año o el sexto año del ciclo de 7 años, entonces será Maizer Oni, el diezmo del pobre tiene que ser repartido a los pobres, etc. Bien, pero hay una discusión específica entre Rabbi Yosi Aglili y Rabbi Akiva al respecto de dos verduras específicas. El resto está todo claro, pero hay dos verduras específicas que tienen una ley particular en la cual están discutiendo Rabbi Yosi Aglili si es una ley particular para todas las verduras, si es una ley igual que todo el resto de las verduras, o una ley particular para esas dos verduras. ¿Cuáles son estas dos verduras? La Gemara dice, Betzalen Asrisin, un tipo de cebollas, y Pola Mitzri, y un tipo de legumbre. Que esta legumbre es una semilla que fue plantada por la verdura que produce y no por la semilla en sí. Por eso no tiene la ley de legumbre, que la ley de legumbre es Basar Ashraya. Ya dijimos que cuando en raíz, etc. En este caso se lo considera una verdura porque fue plantado para consumir la plantita que crece de esa semilla. ¿Cuál es la discusión entre Rabbi Yosi Aglili y Rabbi Akiva? Si Gdelim al Koelmaim o al Roivmaim. Si estas verduras crecen sobre cualquier tipo de agua o sobre Roivmaim, la mayoría de agua. Roivmaim, dice Rashi, se refiere a aguas de lluvia. Si estas verduras crecen con lluvia exclusivamente, o si crecen al koelmaim, con cualquier agua que uno les ponga, incluso agua que uno recogió, y uno riega estas verduras, ya crecen, entonces tienen otro din, otra ley. ¿Cuál es la ley? Entonces acá Rashi explica, surge también de la Gemara, que hay un periodo de 30 días. Hay ciertas verduras, que son estas dos justo en particular, ciertas verduras que no se les da agua constantemente, sino que se les da agua 30 días o más antes, por ejemplo, de Rosh Hashanah, y las verduras estas van absorbiendo este agua durante tiempo prolongado, de manera tal que la próxima vez que hay que darles agua es, de vuelta, 30 días o más después de la vez anterior que se les dio agua. Entonces, si estas verduras uno les dio agua 30 días o menos antes de Rosh Hashanah, estas verduras van absorbiendo el agua, y cuando son recogidas después de Rosh Hashanah, está bien, Basar Lequita, vamos tras el momento en que fue recogida esta verdura, pero al ser una verdura que va recogiendo el agua de a poco, digamos, de la tierra, pertenece al año siguiente, porque se considera que fue regada incluso después de Rosh Hashanah. A pesar de que uno no les dio agua después de Rosh Hashanah, en cuyo caso aparentemente crecieron con el agua del año anterior y por lo tanto pertenecerían al maizer, al diezmo del año anterior, por cuanto estas verduras se toman el agua, beben el agua, absorben el agua de la tierra lentamente, entonces decimos que pertenecen al año siguiente. Pero si uno les dio agua a estas verduras 30 días o más antes de Rosh Hashanah, y aquí viene el Hidush, la novedad, a pesar de que uno recortó estas verduras después de Rosh Hashanah, en cuyo caso dijimos que estas verduras, Yerakois, Basar Lequita tras el momento que son recogidas, y fue recogida después de Rosh Hashanah, por lo tanto aparentemente pertenece al Maizer, al diezmo del año siguiente a Rosh Hashanah.
Sin embargo, en este caso no. ¿Por qué en este caso de estas dos verduras, Betzalel Nasrisin y Pola Mitzri, no? Porque estas verduras bebieron del agua, Roivmain, bebieron del agua del año pasado, la mayoría de aguas. Por lo tanto, pertenecen al año pasado. Rabbi Yosi Aglili, así explica Rashi, tiene dos formas de entender esto. Rashi, él mismo dice, hay dos explicaciones, pero por lo menos la primera explicación, para Rabbi Yosi Aglili, esta Mishnah es correcta. Es decir, todo el proceso que yo acabo de explicar, que si se les dio agua 30 días o más antes de Rosh Hashanah, pertenece al año anterior, a pesar de que fueron recogidas, le quita el año, digamos, posterior, después de Rosh Hashanah. Rabbi Yosi Aglili está de acuerdo con esto, Rabbi Akiva no está de acuerdo con esto. Sino que estas verduras tienen la ley, igual que todo el resto de las verduras, Azlinan Basar le quita. Seguimos el momento que es recogido, si fue recogido después de Rosh Hashanah, pues entonces pertenece al año siguiente. El diezmo se sacará según el año que corresponde después de Rosh Hashanah. Esto era para cerrar, digamos, la ley anterior, la shira anterior, la clase anterior. Vamos a avanzar. La Gemara ahora va a explicar el último pedacito de nuestra Mishnah, que está al comienzo de toda la Gemara, Beis Amud Aleph, 2a. La Mishnah traía una discusión entre Beis Shammai y Beis Hillel. La casa de Shammai y la casa de Hillel. La discusión específica sobre Tu Bishvat. ¿Cuándo es Rosh Hashanah Leilames? ¿Cuándo es el comienzo del año para los árboles? Ya estudiamos, ya aprendimos, y de hecho esta página y la siguiente también, que le da final a toda la Mishnah, hoy no la vamos a estudiar, pero esta página y la siguiente terminan toda la discusión sobre este punto. Rosh Hashanah Leilames. ¿Cuándo es el año nuevo para los árboles? ¿Qué me importa el año nuevo de los árboles? Para el maíz, para el diezmo. Dijimos que los árboles, los frutos de los árboles, Azlinan Basar Hanata, seguimos el momento en que brota la fruta del árbol. Ese es el momento que se considera Rosh Hashanah Leilan, se comienza el año para los árboles. ¿Por qué? Porque dijimos, ya explicamos, pero dijimos que los árboles absorben las aguas de las lluvias del año y por lo tanto el momento en que empieza a brotar indica que el árbol ya absorbió todas las aguas y minerales de la tierra que tenía que absorber de las lluvias del año pasado. Por lo tanto, ese fruto, de acuerdo al momento en que floreció, salió, brotó, vamos a saber a qué año le pertenece. ¿A qué año le pertenece? Si al año pasado, por haber absorbido las aguas, etc., o al año siguiente, porque si ya brotó, te indica que ya absorbió agua, incluso del año siguiente. Pues el momento clave bisagra es Tu Bishvat. Es el 15 de Shvat para Beis Hillel y para Beis Shammai es el 1 de Shvat. Hay 15 días de diferencia entre Beis Shammai y Beis Hillel. La Gemara acá cita las palabras de Beis Shammai, las palabras de Beis Shammai, correcto. Pero Tosis aclara que no se refiere solamente a Beis Shammai. Está preguntando, tanto para Beis Shammai como Beis Hillel, por qué nuestros sabios eligieron justamente el 15 de Shvat para Beis Hillel y el 1 de Shvat para Beis Shammai como Rosh Hashanah Leilames. Ya dijimos también que es un Meiser diezmo rabínico. Por lo tanto, está bien, nuestros sabios lo eligieron. La pregunta es ¿por qué eligieron esto? Antes de estudiar esta Gemara, que en realidad es muy cortito, y después viene otro párrafo sobre otro tema, sobre el Esroig, el citrón se lo llama, se usa en Sukkot, etc., ya lo vamos a ver. Pero antes de estudiar esto, algunas introducciones. Los meses en el calendario hebreo siguen el ciclo de la luna. Son 29 o 30 días. Las estaciones del año siguen el ciclo del sol. En hebreo se llaman Tkufa. Hay 4 estaciones en el año. Tenemos Tkufas Tishrei, la época, digamos, de Tishrei, que lo llamamos otoño. Es el momento en que empiezan las lluvias. Tishrei, Heshvan, Kislev. Son 3 meses, son 4 estaciones. 3 meses cada una porque son 12 meses, 3 por 4, 12. Tishrei, Heshvan, Kislev es la primera estación, digamos. Vamos a empezar por ahí para hacerlo más sencillo. Otoño, momento de lluvias, por supuesto. Después viene Tkufas Teves. Tkufas Teves es el invierno. Teves, Shvat, Adar. Después de que vino el otoño y regó, digamos, la tierra, los árboles empiezan a absorber el agua. Empiezan a absorber el agua para sacar nuevos frutos. Teves es invierno. Koir se llama en hebreo. Teves es invierno. Teves, Shvat, Adar, 3 meses más. Después viene la primavera. Nisan, Iyar, Sivan. Y después viene el verano. Tammuz, Av, Elul. Y después empieza el ciclo de vuelta, por supuesto.
Esto yo lo puse en una hoja también que está a disposición en la descripción del video para tenerlo en presente, digamos, estos meses. Ahora bien, las estaciones que acabamos de describir, el verano se llama Joim, esto lo dije, pero las estaciones que acabamos de describir no empiezan el 1 de Tishrei y empieza la época de lluvias. No es así. Sino que Tkufas Tishrei no empieza el 1 de Tishrei, la época, digamos, la estación de Tishrei no empieza el 1 de Tishrei, que es otoño. La estación del frío, Teves, Tkufas Teves, no empieza el 1 de Teves, sino que empieza en algún momento durante el mes, en algún momento durante el mes. Esto va a ser importante, vamos a leer más adelante un Rabbeinu Hananel, que está uno de los primeros comentaristas, año 900 de la era común, aproximadamente, 800, 900, que nos va a explicar esto ampliamente y claramente para entender esta Gemara que viene ahora. Son 3-4 líneas, pero si uno no tiene presente estos temas de Tkufa, de la época del año, no vamos a entender esto que pasa acá. Nuestros sabios, de vuelta, y finalizando la introducción, establecieron que Rosh Hashanah Leilanois, el comienzo del año para los árboles, sea en Shvat. De vuelta, Beishama el 1 de Shvat, Beisil el 15 de Shvat. Pero aparentemente no tiene sentido que sea en Shvat. Debería ser en Adar, en el mes siguiente. De hecho, cuando llega Nisan, y esto sí, al comienzo de Nisan mismo, si uno sale, esto en Eretz Israel o en Estados Unidos, en los países, digamos, del norte, donde en Nisan es primavera, en los países del sur Nisan no es primavera, pero sea como fuere, cuando uno sale y ve que los árboles empiezan a dar flores, uno debe decir una braja, que Dios no le falta nada en el mundo y creó árboles lindos, para que la gente disfrute de estos árboles, una braja, una bendición que uno dice al ver el mundo, digamos, floreciendo en primavera. Entonces, si florece todo en primavera, Hanata, el momento en que empieza a salir, digamos, empieza a brotar, es inmediatamente antes, en Adar. Cuando termina todo el frío, comienza la primavera, y ahí uno debería establecer Rosh Hashanah Leilanois, el comienzo del año para los árboles, para determinar que brotado después de ese momento va a ser un fruto del próximo año, brotado antes de ese momento va a ser un fruto del año anterior, porque bebió de las lluvias, de las aguas del año anterior. Pero nuestros sabios determinaron Shvat, y vamos a entender por qué en este parrafito. Vamos a la Gemara Yud-Dalet Amud-Aleph, basta de introducciones. Estamos casi al final de la Gemara. En el 1 de Shvat es Rosh Hashanah para los árboles. ¿Cuál es la razón de esto? Ahora bien, otra introducción. Va a venir, son pocas líneas, pero va a venir una explicación. Vamos a rechazar esta explicación y la vamos a dar vuelta simplemente y decir de vuelta. Con la introducción que nosotros dimos se va a entender. Vamos a ver. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Shaya, dice Rabbi Elazar, dice Rabbi Shaya, Hoil veyatzu Rev Gishmei Shana, por cuanto en Shvat, tanto el 1 de Shvat, 15 de Shvat, no sé cuál es el Svaras Machloikes, cuál es la lógica de la discusión entre Beyam y Beisilel, yo no lo sé y no lo encontré tampoco. Pero el punto es que esta es la discusión. Existe, entre paréntesis, una idea, es un poco más profundo, pero existe una idea de Machloikes de Metzius. No existe discutir una realidad. Podemos discutir una lógica, podemos discutir una halajá, una ley, si vemos la perspectiva de esta manera, la perspectiva de otra manera, qué es lo que es koivea, qué es lo que fija que una determinada cuestión ocurra. Esto lo podemos discutir, es una lógica al fin y al cabo. Yo opino así, vos opinás así, pero Machloikes Metzius no tiene sentido. No podemos discutir si yo me llamo Tubia o no me llamo Tubia. Me preguntan y ya está. ¿Cómo te llamas? Tubia. Listo, se acabó la discusión. No hay discusión de Metzius, de realidad. Acá aparentemente parece Machloikes Metzius, si es esta fecha o esta fecha. ¿Cuándo absorben los árboles las aguas? El 1 de Shvat ya absorbieron todas las aguas. No, dice Beisil, el 15 de Shvat ya absorbieron todas las aguas. Aparentemente esa es la discusión, pero parece ser un Metzius, una realidad. ¿Cuándo los árboles absorben el líquido de la tierra, etcétera? Cerramos paréntesis. Sea como fuere, dice Rabbi Elazar, dice Rabbi Abahu, Hoil veyatzu Rev Gishmei Shana, por cuanto para el 1 o el 15 de Shvat. Vamos a tomar Beisilel, porque la halajá es siempre como Beisilel, y esto es la Gemara que sigue más adelante, lo vamos a ver en unos minutitos. Por cuanto ya salieron la mayoría de las lluvias del año, y todavía la mayor parte de la tkufa
de la época del año, de la estación, estamos hablando de Tkufas Teibes, porque dentro de Tkufas Teibes el invierno está Shvat, Teibes, Shvat, Adar, son esos 3 meses. ¿Por cuánto ya salieron la mayor parte de las lluvias? Y todavía la mayor parte de la estación está afuera, es decir, todavía no llegó. Ahora en un minutito vamos a ver, Rabbeinu Hananel, qué significa que no llegó todavía, es decir, que falta tiempo para que termine el invierno. Entonces nuestros sabios fijaron que Rosh Hashanah Leilán es en Shvat. El Talmud pregunta, momento, si la mayor parte de la Tkufa, de la estación de invierno, de Teibes, Tkufas Teibes, todavía falta que llegue, y recién en Nisan empieza la primavera a florecer, etc., no se entiende. Deberían haber fijado nuestros sabios Rosh Hashanah Leilán, ese momento de Hanata, el momento de brotar, justamente más adelante, en Adar. Podemos discutir el primero de Adar, el 15 de Adar, más adelante en Adar, pero ¿por qué Shvat en medio del invierno? ¿Qué tiene que ver Shvat en todo esto? Debería ser en Adar. De vuelta, de acuerdo a lo que acabamos de explicar, que ya terminaron las lluvias en el año. Ya terminaron las lluvias en el año, como vamos a ver en un minuto, en el Rabbeinu Hananel. Y todavía falta para el invierno, es decir, para que llegue la primavera, el invierno todavía está en medio del invierno, e incluso falta más de la mitad del invierno, como vamos a ver en un minuto. No se entiende, al revés. Esperemos un poco más. Y después fijamos Rosh Chodesh Shvat, el primero de Shvat, Tu B'Shvat, el 15 de Shvat. Entonces la Gemara dice, Maika Amar, ¿qué está diciendo acá Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Shaya? Ajiko Amar. No, ok. La versión que tenemos de Rabbi Elazar y Rabbi Shaya está mal. Lo que dijeron es lo siguiente, 2 puntos. A pesar de que todavía falta la mayor parte de la estación Teibes, de invierno, para llegar, y todavía no llegó, no terminó, digamos, el invierno, falta la mayor parte del invierno. Sin embargo, nuestros sabios determinaron que Rosh Hashanah Leilán, el comienzo del año para los árboles, sea en Shvat, el primero, el 15. ¿Por qué? Por cuanto ya salieron, ya pasaron la mayoría de las lluvias de este año. Que esto es lo que es coivea, esto es lo que fija que los árboles hayan absorbido o no el agua de la tierra. ¿Por qué? Sí, porque ya pasó la mayoría de las lluvias, pues entonces ya está, ya empezaron a absorber todo ese agua y eso le pertenece al año anterior. Ya salieron la mayoría de las lluvias del año anterior. ¿Cuándo viene el año siguiente? Cuando ya terminaron las lluvias. Y cualquier agua que surja después de ese momento, igual en el Israel no llueve mucho que digamos, pero cualquier agua que venga después de ese momento ya va a ser del año siguiente. Entonces lo que brotó es del año anterior hasta ese momento, lo que brota después de Tu B'Shvat es del año siguiente. Vamos a ver Rabbeinu Hananel. Esto está en la página misma de la Gemore, al final de la página, le explica ampliamente, interesante. Él explica así. Encontramos, no voy a leer todo el detalle porque hay unas partes que no tienen que ver con nosotros ahora, pero encontramos el momento de las lluvias que tienen sentido, que sirven, caen desde el 17 de Marheshvan, que es, digamos, el mes siguiente a Tishrei. Acá estamos contando, a pesar de que Nisan es el primer mes, esto vamos a dejarlo de lado ahora, estamos empezando a contar el Tishrei, Heshvan, Kislev, a pesar de que encontramos que, dice Rabbeinu Hananel, la mayoría de las lluvias que tienen sentido, que sirven para los frutos, etc., empiezan el 17 de Marheshvan hasta el final de Nisan. Básicamente el año está dividido en 2. Hoy Nasakeshomim, la época de las lluvias, empieza hacia el final de Heshvan y termina en Nisan. Heshvan, pero no todo Heshvan, 17 de Heshvan en adelante, como dice acá Rabbeinu Hananel. Heshvan, Kislev, Teibes, Shvat, Adar, Nisan. 6 meses básicamente de lluvias, pero no todo Nisan, ni todo Heshvan es el primero, ni todo Nisan tampoco el último. Y después el resto del año es al revés justamente. No es tiempo de lluvias. Entonces, si contamos, de acuerdo a Beis Hillel, que dicen que es la halajá, es la ley, que dicen que Rosh Hashanah Leilán, el comienzo del año para los árboles, es el 15 de Shvat, entonces, cuando llegamos al 15 de Shvat, la mayoría de las lluvias del año ya terminaron. ¿Por qué? Esta es la cuenta que hace Rabbeinu Hananel. 17 de Heshvan
Kislev, Teves y 15 días de Shvat, 17 de Heshvan, Kislev, Teves y 15 días de Shvat, he aquí 3 meses menos 3 días. Quedaron entonces de la época de lluvias, que dijimos que iba hasta Nisan. Hay que tener claro los meses del año, por eso yo puse esta hoja que está de vuelta en la descripción del video para que lo tengan claro. Entonces pasaron 3 meses menos 3 días de la época de lluvias y queda solamente la mitad de Shvat, a partir del 15 de Shvat, la mitad de Shvat, Adar y una parte de Nisan. He aquí, o Nisan, acá dice Nisan, 2 meses y medio. Entonces, pasaron de la época de lluvias a partir del 17 de Heshvan, pasando de la época de lluvias 3 meses menos 2 días. Y faltan llegar de la época de lluvias 2 meses y medio, quiere decir que ya pasaron Roiv Gshamim. La mayor parte de la época de lluvias ya pasó. Esto es lo que explica Rabbeinu Hanan. Entonces ya pasó Roiv, la mayoría de las lluvias de este año. Y a pesar de que todavía queda la mayor parte de Tkufas Teves, de la época de frío, que es Teves, todavía está fuera. ¿Por qué? Porque queda medio Shvat y Adar y una parte de Nisan. Medio Shvat, estamos parados en el 15 de Shvat, medio Shvat, Adar y una parte de Nisan. Sin embargo, no nos importa la Tkufa, en este caso, no nos importa la estación propiamente dicha, para decir que todavía queda la mayor parte de la Tkufa, de la estación del año siguiente, digamos, no nos importa, sino que el maíz, el diezmo de ese fruto, hasta el 15 de Shvat, en cuyo caso ya pasó la mayor parte de las lluvias del año, el maizer de los frutos del diezmo, el diezmo mismo, de los frutos de ese árbol que floreció hasta el Tu B'Shvat, es del año anterior. No nos importa que todavía falta el invierno, digamos. No terminó el año, que se empieza a contar, como ya dijimos, a partir de Nisan en este caso. A partir de Nisan ya empieza el año siguiente. Pero no decimos hasta Tu B'Shvat, hasta el 15 de Shvat, para Beis Hillel, y el primero de Shvat para Beis Shammai, todo lo que florece, todo lo que brota, etc., es del año anterior. A partir de Tu B'Shvat va a ser del año siguiente. Esta es la explicación de esta Gemara. Ahora la Gemara va a entrar en otra discusión amplia, es una discusión larga, la vamos a hacer en 2 clases. Y es una discusión que tiene varios puntos fundamentales para entender en la ley, en cómo la Toira está expresada, en qué es Toira Shebal Peh. Es una sugya, digamos, un párrafo súper fundamental y complejo. Vamos a ver una pequeña introducción para que sea más fácil después la lectura. La introducción es la siguiente: hay muchos asuntos, existe Beis Shammai y Beis Hillel. Beis Shammai y Beis Hillel son 2 casas de estudio fundadas por Shammai y Hillel, respectivamente. Eran 2 ancianos, estamos hablando aproximadamente año 0 o incluso un poco antes de la era común, año 20, 30 de la era común, también puede ser. Hillel y Shammai están enterrados en Tzfaz, 2 grandes tzadikim, que ellos eran muy amigos entre ellos, pero discutían. Hillel era indulgente, permisivo. Shammai era severo, estricto. Cuando Hillel dice sí, Shammai dice no. Hay ciertas excepciones, están en la Mishnah, en el Diois, hacia el final de la Mishnah. Pero el punto es que ellos discutían y ellos fundaron 2 casas de estudio. Y está Beis Shammai y Beis Hillel. La halajá es siempre, paréntesis, toda regla tiene su excepción. Hay excepciones también donde Beis Hillel es más estricto y hay excepciones donde la halajá es como Beis Shammai. Pero acá no nos vamos a meter en esto. El punto es que la regla es Beis Shammai b'makom Beis Hillel eine Mishnah. Beis Shammai frente a Beis Hillel no se considera, no se toma en cuenta, no es Mishnah, no es halajá. Y este es uno de esos casos, la halajá es como Beis Hillel. Bien, pero en todo esto que yo expliqué, de Beis Hillel siendo permisivo, Beis Shammai siendo estrictos, esto en hebreo se llama Kula y Jumbra. Kula significa permisivo, kal, fácil, permitido. Jumbra significa hoimer, grave, prohibido. Kula, Jumbra. Cuando una persona cuando uno de estos sabios dice una lógica, una svara, esa lógica se puede aplicar a diferentes casos y puede ser que la misma lógica en un caso sea una kula y en otro caso sea una jumbra.
Por ejemplo, no es el ejemplo que vamos a ver en la página siguiente, lo trae Rashi, es un ejemplo complicado, por eso doy otro ejemplo. Shabbos, hay una serie de leyes cosas que no se pueden hacer en Shabbos, Lamed Tes Melochos, 39 trabajos específicos explicados en la Mishnah Shabbos, en la Gemara Shabbos, un montón de cosas que no se pueden hacer en Shabbos. No se puede profanar el Shabbos, y de hecho Shabbos es una de las cosas más graves en toda la Torá, están los 10 mandamientos, es una prohibición cuyo castigo es skila, ser apedreado, de los más graves en toda la Torá. Shabbos. Existe Pikuach Nefesh, existe el peligro de vida. Entonces la pregunta es si uno puede profanar Shabbos, Shabbos, para salvar una vida. La respuesta es sí, y uno debe hacerlo. Ahora dice Meshubach, es alabado a quien profana el Shabbos para salvar una vida. Está bien, pero intelectualmente hablando, racionalmente hablando, son dos lógicas que entran en conflicto. Una lógica me dice no puedes profanar el Shabbos para hacer tal o cual cosa, y la otra lógica me dice debes profanar el Shabbos para salvar una vida. Porque se necesita, dado el caso, no importa, para salvar esa vida, profanar el Shabbos. Entonces, ¿se puede profanar o no se puede profanar? Entonces, cuando uno esto es simplemente una discusión lógica, digamos. Estamos hablando de lógica, no de alajá. La alajá es, como ya dije, se debe profanar el Shabbos para salvar una vida. La Gemara incluso dice, Jalel alav Shabbos ajas, b'chedei sheishmer Shabbos es arbei. Profaná un Shabbos por esta persona para que cumpla muchos Shabbatot. Pero bueno, esa es la halajá. Ahora volvemos a la discusión simplemente lógica. Si yo soy mahmir, si yo soy estricto en no querer profanar Shabbos, prohíbo profanar Shabbos, entonces soy meikal en Pikuach Nefesh. Soy indulgente en salvar una vida. Al apretar de este lado, automáticamente estoy aflojando del otro lado. Y al revés lo mismo. Si yo soy mahmir en Pikuach Nefesh, si yo soy estricto en salvar una vida, entonces soy meikal en Shabbos. Soy permisivo en Shabbos. Ya expliqué que la halajá es, lo repito 10 veces para que nadie malinterprete. Se debe profanar el Shabbos para salvar una vida. Pero quiero explicar, que se entienda la diferencia entre estas dos lógicas. Cuando uno aprieta de un lado, suelta del otro. Cuando uno aprieta de este lado, suelta automáticamente del otro. Esto es lo que vamos a ver en un minutito sobre Beis Shammai y Beis Hillel. Kula significa ser permisivo. Jumra significa ser estricto. Hoy lo único que vamos a hacer es estudiar la braisa, esta enseñanza de nuestros sabios que quedó fuera de la Mishnah, cómo está expresada. En la clase que viene vamos a ver más detalles de todo esto. Pero no hay que asustarse con los ejemplos que vienen. Espero que a partir de la introducción se entienda. Vamos a ver. Final de la página Yudalet Amudal. Tal, Rabban enseñan a nuestros sabios. Maise Rabbi Akiva. Una historia con Rabbi Akiva. Sheliket Esroig. Ahora vamos a empezar a discutir sobre el etrog. El etrog es un citrón. Parece un limón. No es un limón. Es un citrón. Es un cítrico. Efectivamente. Amarillo también. Verdoso, amarillo. No es un limón. Se usa en Sukkot. Que yo sepa no se usa para ninguna otra cosa, la gente hace dulces y qué sé yo, pero no tiene otra utilidad. Se usa en Sukkot, es uno de los 4 frutos, 4 especies que nuestros sabios explican en la Toira. Bayom Rishon, Pri Eitz Hadar, van a tomar para ustedes en el primer día un fruto lindo. Pri Eitz Hadar, Hidur significa bello. ¿Cuál es ese fruto? La Gemara dice en Sukkah, el etrog. Muy bien. Umay se Rabbi Akiva que una vez él recogió liket. Esta palabra tiene que resonar en la cabeza porque dijimos que yerakois, las verduras, azlinan, vamos, basar, tras, le quita, liket, recolección. Rabbi Akiva recogió un esroig be'echod bishvat, el primer día de Shvat, venoag boy shnei isurin, y utilizó, sacó, noag literalmente viene de la palabra minag, costumbre, pero acá el punto es que él hizo 2 diezmos. Pasamos a Yud Dalet Amud Beis 14b. Echod kedibre Beis Shammai, ve'echod kedibre Beis Hillel. Rabbi Akiva estaba parado en el primero de Shvat. Ya dijimos que para Beis Hillel el primer año, el Rosh Hashanah, el comienzo del año para los árboles, es el primero de Shvat. Para Beis Shammai el primero
el Rosh Hashanah Leilanois es el primero de Shvat, para Beis Hillel es el 15 de Shvat. Acá Rabbi Akiva está parado el primero de Shvat y sacó dos diezmos diferentes, Meiser Sheini y Meiser Oni. Truma y Meiser Rishon no estamos discutiendo acá, para el Kohen, para los Levim, esto es otra historia. Acá el punto es si hay que sacar Meiser Sheini, si hay que sacar Meiser Oni. Rabbi Akiva sacó los dos diezmos, Meiser Sheini y Meiser Oni, el primero de Shvat. Y la Braisa explica que estando parado el primero de Shvat, él sacó el diezmo, tanto como Beis Shammai como Beis Hillel. Hizo las dos cosas. Rabbi Yosi bar Yehuda, Oimer, dice Rabbi Yosi bar Yehuda, Loi minak Beis Shammai Beis Hillel no agba. No, señor. No hizo la ley, digamos, no sacó dos diezmos de acuerdo, siguiendo la opinión de Beis Shammai y de Beis Hillel. No. El Aminak Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer no agba, sino que dice Rabbi Yosi bar Yehuda que Rabbi Akiva, él tiene otra explicación totalmente diferente. Rabbi Akiva tenía dudas si la halajá es como Rabban Gamliel o como Rabbi Eliezer, y por lo tanto hizo las dos cosas, Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer. Ditnan, porque aprendimos en una Mishnah lo siguiente, dos puntos. Esroig, Shavele Ilam Begimel Drachim, Ule Yerek Beterechechot. El esroig, este fruto que estamos discutiendo, y lo vamos a ver varias veces y en la página siguiente también, es igual a un árbol en tres asuntos y es igual a una verdura en un asunto. Shabel Ilam Begimel Drachim es igual a un árbol común y corriente con tres asuntos. ¿Cuáles son los tres asuntos? Es decir, en árboles seguimos Hanata, seguimos el brote, es igual el Esraga, un árbol en tres asuntos, le Orla, le Revoy, le Shvis, para considerar los primeros 3 años que saca un árbol frutos que no se pueden consumir, se llaman Orla, para Revoy es el fruto del 4º año, que tiene la misma ley que Meiser Sheni, debe ser comido en Jerusalén o redimido, etc. Y para Shvis, el 7º año, que ya explicamos varias veces. En este sentido, el Esrog es igual que un árbol, Azlinam Basar Hanata, lo que nos importa es cuando brota el fruto. Uleyerek Beterechechot, y es igual el esrog a una verdura en un asunto, que en el momento en que se recoge, en el momento en que se le quita, ese es el momento que va a determinar Meiser. Meiser, llámese el diezmo, Meiser Sheini o Meiser Oni. El segundo diezmo, el diezmo del pobre. Estas son las palabras de Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer, Oimer, dice Rabbi Eliezer, no señor, Esrog Shavele Ilan Lechol Davar. Esrog es igual a un árbol para todas las leyes, tanto para Orla, para Revoy, para Shvis y para Meiser. Para todas las leyes es igual. Esta es la discusión entre Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer. Entonces, Tana Kama, el primer Tana, el primer maestro de la época de la Mishnah, en este caso es una Braisa, explica que Rabbi Akiva hizo como Beis Shammai y Beis Hillel, por eso sacó 2 veces diezmo, y Rabbi Yosi bar Yehuda explica que no. Rabbi Akiva sacó 2 diezmos porque hizo como Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer. Esta es la discusión entre ellos. Vamos a ver la mitad de la discusión, voy a explicar lo mejor que pueda, y la otra mitad la vamos a ver la clase que viene. Pregunta el Talmud, ¿mi abdinan que trae jumbre? ¿Acaso se puede hacer como la jumbra, ser estricto cuando hay una discusión entre 2 personajes? Estamos explicando la primera parte de la Braisa, donde Rabbi Akiva hizo según Beis Shammai y Beis Hillel. ¿Acaso se puede hacer como 2 jumbres? No tiene sentido. Acá viene una braisa problemática, compleja. No la voy a explicar toda ahora a propósito. La vamos a leer y después volvemos a la explicación. Vejataño, acaso no aprendimos en una braisa lo siguiente. Es una braisa problemática. Está en Eruvin también, problemática. Leei la malaja que dibre Beis Hillel. Siempre, la halajá es como Beis Hillel. Es verdad, paréntesis, hay excepciones, pero están específicamente anotadas cuáles son, etc. La halajá es siempre como Beis Hillel. Continúa la braisa. El que quiera hacer como dice Beis Shammai, que lo haga. El que quiera hacer como dice Beis Hillel, que lo haga. Continuamos.
Mikule Beis Shammai u Mikule Beis Hillel, si la persona siempre selecciona cuando Beis Shammai son indulgentes, permisivos, y selecciona además cuando Beis Hillel son permisivos, a mí me gustan las cules, me gustan siempre ser permisivo, no me complique la vida, Raya, este es un malvado, está buscando zafar de la toira. Mijumbre, y a la persona que hace Mijumbre Beis Shammai, Mijumbre Beis Hillel, y la persona que siempre busca ser estricto en todo. Cuando Beis Shammai es estricto, yo hago eso. Cuando Beis Hillel es estricto, yo hago eso. Alaba Kasevaimer, sobre esta persona la toira dice, Axil Bajoy Shehoilech. Este es un tonto. Y el tonto anda en la oscuridad. Así dice la Braisa. Sino que, ¿cuál es la actitud correcta? Siguiendo la Braisa, que dijimos que esta es una contradicción, pero la halajá es siempre como Beis Hillel, pero el que quiera hacer como Beis Shammai, el que quiera hacer como Beis Hillel. ¿Cuál es la halajá correcta? ¿Cuál es la actitud correcta? Y que Beis Shammai bekulei hon bejumrei hon, o haces como Beis Shammai cuando son permisivos y cuando son estrictos, es decir, sé fiel a una opinión, Beis Shammai, y que Beis Hillel bekulei hon o bejumrei hon, o como Beis Hillel, cuando ellos son permisivos y cuando son estrictos. Quédate de un lado de la vereda, por así decir. De un lado de la calle, en una vereda. Entonces, ¿qué es lo que hizo Rabbi Akiva? ¿Cómo hizo como Beis Shammai y como Beis Hillel? Todavía nos falta explicar cosas en la Braisa, pero paciencia. Responde la Gemore. No. La cuestión es así. Rabbi Akiva, Gemore istapaklei. Rabbi Akiva tenía una duda, Istapek tenía una duda con la tradición. ¿Cuál es exactamente la tradición? ¿En qué tenía dudas Rabbi Akiva? Velo yoda y Beis Hillel be'echad b'shvat omru y betu b'shvat omru. Rabbi Akiva sabía perfecto que la halajá es como Beis Hillel, pero Rabbi Akiva tenía la duda de si Beis Hillel dijeron el 1 de Shvat o Beis Hillel dijeron el 15 de Shvat. Nosotros tenemos en la Mishnah claramente Beis Shammai dijeron el 1 de Shvat y Beis Hillel, dijeron el 15 de Shvat. Pero Rabbi Akiva vivió antes de la Mishnah. Rabbi Akiva era el Rebbe de Rabbi Yehuda Anasi, que escribió la Mishnah. Rabbi Akiva era el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, y Rabbi Shimon Ben Yochai era el maestro de Rabbeinu HaKodesh, Rabbi Yehuda Anasi. Entonces Rabbi Akiva, en la época de él, si bien existía el concepto de la Mishnah también, e incluso era una Mishnah muchísimo más amplia, muchísimo más larga de lo que tenemos hoy en día. No recuerdo ahora el número, pero era muchísimo más larga. Las Mishnayos eran las anotaciones de los diferentes también de Jajomim, de los diferentes sabios, y después Rabbeinu HaKodesh, Rabbi Yehuda Anasi, lo que hizo fue un likut, hizo una compilación, selección, ordenamiento, etcétera, de la Mishnah como la tenemos hoy en día. Pero entonces, Rabbi Akiva tenía una duda. ¿Qué dijeron realmente Beis Hillel? ¿Esto o aquello? Beis Hillel son anteriores a Rabbi Akiva. Rabbeinu HaKodesh, Rabbi Yehuda Anasi, no tenía dudas. O porque accedió a más información, o porque simplemente su tradición era otra. Sea como fuere, no viene al caso. Esta es la primera explicación de esta braisa, las palabras de Rabbi Akiva. En esta braisa hay varios puntos. El primer punto es, la braisa se contradice a ella misma del comienzo, de la primera frase a la segunda frase. La primera frase dice, la malaja que tiene Beis Hillel. Siempre la halajá es como Beis Hillel. E inmediatamente después dicen, no, pero un momento, si vos querés Roitzel haces que tiene Beis Shammai, si vos querés ser como Beis Shammai, andá, sé feliz. Y si vos querés ser como Beis Hillel, sé feliz también. Pero la halajá dijiste que era como Beis Hillel. La Gemara explica en otro lado, acá no. La Gemara explica en otro lado que Beis Shammai y Beis Hillel discutían entre ellos en una época, durante 3 años estuvieron discutiendo, si la halajá como uno, la halajá como el otro, la halajá como este, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en un momento salió un Baskoil, salió una voz del cielo y dijo que la halajá es como Beis Hillel. Halajá que Beis Hillel. Entonces, el primer pedacito de esta braisa, hoy la malaja que Beis Hillel, la halajá como Beis Hillel, ese pedacito fue escrito después de que salió una voz del cielo. Y el resto de la braisa, si querés hacer como este, hacer como este, si querés hacer como el otro, hacer como el otro, eso fue escrito antes de que haya salido una voz del cielo, en la época, digamos, en el momento en que hubo 3 años de discusión entre Beis Shammai y Beis Hillel. Este es un punto. El segundo punto de la braisa, Rashi explica
que esta braisa debe ser entendida de otra manera. No solamente que uno debe, como yo expliqué a propósito, no solamente que uno debe quedarse, digamos, de un lado de la calle, o de esta vereda o de la otra vereda. Es decir, quédate con Beis Shammai cuando son estrictos y cuando son permisivos, o quédate con Beis Hillel cuando son estrictos y permisivos. No es solamente esto, acá hay algo un poco más profundo. Un poco más profundo. Para explicar esto, hay todo un Rashi. Vamos a leer parte del Rashi, por lo menos las ideas de Rashi. Aquí hay dos juegos de leyes gigantes, que no importan ahora todos los detalles de esas leyes, dos juegos de leyes gigantes que entran en esta explicación. Se nos va a hacer una ensalada gigante, voy a tratar de ser lo más claro posible. El primer juego de leyes es leyes de Tuma, impureza. Impureza de muertos particularmente hablando. Tumas meis, impureza de muertos. Cuando una persona fallece, etcétera, genera tuma, genera impureza. Y ciertas partes del cuerpo, incluso si la persona no está entera atrás de fallecimiento, quiere decir, estamos hablando de casos que no son normales, de una velatoria, qué sé yo, no estamos hablando de esto. Así que hay que tomar esto así como está escrito y nada más, una discusión, digamos, racional. ¿Cuál es la voluntad de Hashem? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues esto es lo que Dios quiere. ¿Qué significa para nosotros hoy en día? Pues no importa. Ahora no estamos discutiendo eso. Rashi explica, esto lo saca de la Gemara también en otro lugar, en Eruvin, que hay lugares en donde las palabras de Beis Hillel, las palabras de Beis Shammai son permisivas. Las palabras de Beis Shammai, yo dije que siempre son estrictos, las palabras de Beis Shammai, de acuerdo a una cuestión, son permisivas. Y esa misma cuestión, aplicada a otro lugar, las palabras de Beis Shammai se vuelven estrictas. Y al revés, lo mismo con Beis Hillel. Hay un lugar en donde las palabras de Beis Hillel en un lugar son estrictas. Y la misma razón por la cual son estrictas acá, indica que son permisivas allá. ¿Cuáles son los dos lugares? Como estaba explicando, Tumas Meis, ahora vamos a ver, impureza de muertos, y Treif. Treif significa un animal que fue, por ejemplo, degollado en forma errónea, se vuelve treif ese animal. No se puede comer. Treif viene de la palabra tirpaso ari, del desgarre, la garra del león, digamos. Un león mató a un animal por el campo para comérselo o lo que sea, ese animal es treif. Que no es lo mismo que neveila. Neveila es un animal que se murió solo, pero bueno, acá estamos hablando de treif. Entonces, tenemos todo un juego de leyes, tumas meis, impureza de muertos, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y tenemos todo un juego de leyes de animales impuros. Tumas meis se aplica a seres humanos. Y animales muertos, y treif se aplica a animales muertos. No son la misma cosa. Pero vamos a ver que hay una svara, hay una lógica que comparten estos dos lugares. Y de acuerdo a cómo Beis Shammai entienden esta lógica, y de acuerdo a cómo Beis Hillel entienden esta lógica, pues va a salir que en un lugar son estrictos o permisivos, y la misma lógica los lleva al otro lugar y van a ser estrictos y permisivos el opuesto uno del otro. Vamos a leer el Rashi de adentro directamente. Yo dije que no lo iba a hacer, pero me parece que va a ser mucho más claro. Rashi dice así, está en la mitad de la página. En Eruvin está explicado esta braisa. En una discusión que hay entre Beis Shammai y Beis Hillel, hay un lugar en donde las palabras de Beis Shammai son permisivas y hay un lugar en donde las palabras de Beis Hillel son permisivas. Kegoin, por ejemplo, y acá viene el caso, hay que circunscribir el caso claramente. Estamos hablando de Tumas Meis, Tumas Oyel, la impureza de muertos en una tienda. Kegoin, por ejemplo, ¿cuánto tiene que faltar en la shedra, en la columna vertebral de un muerto? Acá estamos hablando de un tipo que se murió hace mucho tiempo, quedó en los huesos de este tipo nada más. Para que no impurifique a una persona que está en la misma tienda que este muerto. Esta shedra, la shedra es la columna vertebral que tiene un montón de vértebras. Beis Shammai o Beis Shammai dicen que tiene que faltar 2 juliois. Tienen que faltar 2 vértebras. Si falta una sola vértebra, la persona impurifica igual. El muerto impurifica igual y alguien que está en la tienda con este muerto está impuro. Si faltan 2 juliois, 2 vértebras, entonces ahí ya deja de impurificar. Ya no es un muerto, no está completo, etcétera, deja de impurificar. Beis Hillel dicen 1 julia. Con que falte solamente una, ya está, ya no impurifica más. Entonces, vemos acá, Beis Shammai son estrictos. ¿Por qué Beis Shammai son estrictos? Porque dan más
casos en los cuales esto es impuro. Beis Hillel dicen en cuanto falta una vértebra, ya está, son meikal, son permisivos, ya no es impuro. Y Beis Shammai dice, no, una sola vértebra sigue siendo impuro. 2 vértebras para que no sea más impuro. Entonces Beis Shammai son estrictos y Beis Hillel son permisivos. Continúa Rashi explicando lo que está escrito en otro lado en la Gemara. Vejele treifa. Lo mismo ocurre con un animal que es treif. Cuando consideramos que un animal es treif, puede ocurrir un caso, yo no expliqué esto antes, pero puede ocurrir un caso en el cual un animal está vivito y coleando, como quien dice, está vivo, pero es treif igual. Porque consideramos que hay ciertos casos en los cuales no puede vivir todo un año, con la situación, la condición médica, digamos, que tiene ahora, por lo tanto, incluso vivo es treif, y no se puede comer. Aunque uno haga shchita, aunque uno lo degolle, etcétera, es treif. Ahora bien, ¿cuánto tiene que faltar de un animal en la shedra, en la columna vertebral, para que sea treif? O sea, acá estamos hablando de un animal que uno lo degolló, lo abrimos, ¡ey! Le faltan vértebras. ¿Qué va a decir Beis Shammai? Beis Shammai te van a decir, si faltan 2 vértebras es treif. De la misma lógica, así como en Tumas Meis, así como en la impureza de los muertos. A partir de que faltan 2 vértebras, esto, por llamarlo de alguna manera, ya no es un muerto, ya no impurifica. Tumas Oil, en la impureza de tienda, si uno toca es otra historia. Pero cuando faltan 2 vértebras, ya no es Tumas Meis, ya no tiene impureza de muertos en forma de oil, en forma de tienda. En la treif, el animal impuro, cuando le faltan 2 juliois, cuando le faltan 2 vértebras, ya es treif. Si le falta una vértebra, no es treif. Dice Beis Shammai, no es treif. 2 vértebras es treif. Beis Shammai son permisivos en treifa y estrictos en Tumas Meis. Y al revés, Beis Hillel son estrictos en treifa y permisivos en Tumas Meis, en impureza de muertos. ¿Cómo es esto? De vuelta, la misma lógica lleva a ser permisivo en un punto y ser estricto en otro. Lo voy a decir de vuelta rápidamente por afuera y después seguimos con Rashi para entender nuestra braisa. Impureza de muertos en forma de oil, de tienda, treif, animales que no se pueden comer. Bien, Beis Shammai dicen que cuando a las vértebras le faltan 2, a la columna vertebral le faltan 2 vértebras, pues ya hay un cambio, una diferencia en la criatura, si se trata de un hombre muerto, una persona muerta o un animal muerto. Pero 2 vértebras es el factor que genera un cambio. Beis Hillel dice, no señor, una vértebra es el factor que genera el cambio. Una vértebra, 2 vértebras Beis Shammai, una vértebra Beis Hillel. Perfecto. Entonces vamos a analizar estos 2 casos. Tumas Meis, impureza de muertos. Cuando decimos, en forma de oil, lo aclaro de vuelta, hay que ser claro. Cuando decimos que un muerto que está en las vértebras de este tipo ahí, la shedra, la columna vertebral, cuando decimos que ya no impurifica en forma de oil, en forma de tienda, Beis Shammai te van a decir cuando le faltan 2 vértebras. Quiere decir que Beis Shammai es estricto. ¿Por qué decimos que Beis Shammai es estricto? Porque si falta una vértebra, impuro. Faltan 2 vértebras, puro. Tumas Meis en forma de oil, impureza de muertos en forma de tienda. Beis Hillel son permisivos acá. ¿Por qué? Si falta una vértebra, puro. Faltan 2 vértebras, puro. Hay que hacerse una tablita en la cabeza. Donde Beis Hillel dicen puro, una vértebra que le falta, Beis Shammai dice impuro. Son estrictos. Beis Shammai. Vamos a tomar lo mismo, la misma lógica del factor de cambio. 2 vértebras, una vértebra, llevémosla a treif. Animales que no se pueden comer. Treif. Matamos un animal, lo degollamos, abrimos el animal, hoy ve. Le falta una vértebra. Le falta una vértebra. Beis Hillel van a decir treif. Es impuro. El factor de cambio, no impuro, quiero decir, no se puede comer. El factor de cambio es una vértebra. Para Beis Hillel no se puede comer. Son estrictos. Beis Shammai miran el animal y dicen, no. Si falta una vértebra, no es treif. No hubo factor de cambio todavía. Faltó una sola vértebra. ¿Cuándo voy a decir treif? ¿Cuándo voy a decir que no se puede comer? Tienen que faltar 2 vértebras.
entonces surge que Beis Shammai son permisivos en treif y Beis Hillel son estrictos en treif. Con la misma lógica, el tema del factor de cambio de las dos vértebras, para Beis Shammai, una vértebra para Beis Hillel, surge que Beis Shammai son estrictos en Tumas Meis, permisivos en treif. Y Beis Hillel son permisivos en Tumas Meis y estrictos en treif. Vamos a seguir con Rashi ahora. Entonces, el que agarra en este caso, justamente en este caso, el que agarra aquí, Kule Beis Shammai, donde Beis Shammai son permisivos, es decir, treif, animales que no se pueden comer, Ve Kule Beis Hillel, y donde Beis Hillel son permisivos, es decir, en impureza de muertos, yo me quedo en impureza de muertos, yo digo que el Psak Din, la halajá es, la ley es como Beis Hillel, son permisivos. Y en treif, animales impuros, yo digo que la halajá es como Beis Shammai, que son permisivos. Este es un rasha, este es un malvado. Porque se contradice entre sí. No podés ser permisivo en los dos lugares, porque son dos lógicas diferentes. La de Beis Shammai son dos, el factor de cambio es dos juliois, dos vértebras, y para Beis Hillel el factor de cambio es una vértebra. Y el que toma, al revés, el que toma ser estricto en los dos lugares, yo soy estricto como Beis Shammai en impureza de muertos, soy estricto como Beis Hillel en animales treif. Este es un tonto, este es un tonto, anda en la oscuridad, porque no sabe distinguir en quién apoyarse. Yo soy estricto en todo y ya está. Todo está prohibido. Y bueno, sí, digamos que es fácil, pero sos un tonto. Pero, y aquí está el final de Rashi, súper importante, pero en dos discusiones diferentes, sobre temas diferentes, ¿quién quiere ser permisivo en una y estricto en la otra? Porque el Psak Din, la halajá en tal discusión, no en discusiones cruzadas, por así decir, como es el caso de Tumas Meis, en forma de Oyel y Treif. Son discusiones cruzadas entre Beis Shammai y Beis Hillel, porque las dos discusiones tienen que ver con las vértebras. Este dice dos vértebras, Beis Shammai, este dice una vértebra, Beis Hillel, por la razón que sea. Pero en discusiones que no tienen nada que ver una con la otra. Si vos en una discusión haces Psak Din, tu ley es, tu decisión halágica es legal, como Beis Shammai, en esa discusión, ok. Y como Beis Hillel en esta otra discusión, está bien esto es lo que dice Rashi. Vamos a las palabras de Rashi. En dos discusiones en las cuales estos son permisivos en esta discusión y estos son permisivos en otra discusión. Acá no hay rasha, acá no hay malvado porque vos digas que la halajá acá es como este y la halajá allá es como el otro. Y tampoco hay tonterías si vos sos estricto acá y estricto allá. Porque evidentemente en esta cuestión, en esta discusión, vos opinás como Beis Shammai y en esta discusión opinás como Beis Hillel. Más allá de la halajá práctica, no estamos discutiendo esto ahora, sino que opinás así, opinás así, ¿cuál es el problema? Pero si están cruzadas, ahí no podés tomar lo permisivo de este, lo permisivo del otro, o lo estricto de este y lo estricto del otro. Esta es la explicación de nuestra braisa. Volviendo simplemente a la conclusión y para terminar, no es que Rabbi Akiva hizo como Beis Shammai y como Beis Hillel. No, señor, no se puede hacer esto. Sino que Rabbi Akiva tenía la duda de si Beis Hillel decían el 1 de Shvat o el 15 de Shvat.